oración, quiero que me acompañen en ella. Señor Dios, gracias te damos por esta mañana, por el privilegio que tenemos de ser instruidos por tu palabra. Gracias Dios, porque el sumo de ella es verdad y podemos ir confiadamente a tu inerrante palabra, convencidos de que allí están tus pensamientos, mil veces, infinitamente superiores a los nuestros, Señor Dios. Gracias, Padre, por amarnos, y te pido que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón para que seamos hijos obedientes que ponen por práctica tus palabras. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. El título para la enseñanza de hoy es Los Memoriales. Y estaremos en Josué capítulo 4. Un memorial puede ser un libro donde se archivan una serie de acontecimientos, y cuando vamos a esos libros vienen a nuestra mente hechos que nos llevan o nos trasladan a momentos especiales. Ejemplo, el álbum que ustedes tienen en su casa familiar. Un memorial también puede ser un monumento. Un memorial puede ser la cena del Señor, cuando nosotros la ponemos en práctica, cuando la compartimos. Un memorial. Y en Josué capítulo 4 vamos a estudiar sobre los memoriales. No voy a leer todos los versículos, algunos que considero importante para compartir con ustedes, pero confío estos versículos nos introduzcan en el contexto del capítulo que les acabo de invitar para que se ubiquen en él. Josué capítulo 4, los memoriales. ¿Quiénes levantarán los memoriales? Punto número 1. Hombres dispuestos. Verso 4. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Josué, dirigido por el Señor, escoge 12 hombres, uno de cada tribu. Estaban las 12 tribus de Israel. Escoge uno de cada tribu para que cumpliese con un trabajo especial. Pusieron sus ojos, o puso sus ojos, en hombres dispuestos. Hombres dispuestos para cumplir una labor importante. Porque dentro de la obra del Señor toda labor es importante. 12 hombres que iban a levantar un altar, y cada uno debía llevar en sus hombros una piedra muy pesada. Fácilmente pudiesen decir: no, yo no quiero cargar esa piedra. Pero hubo hombres dispuestos para cumplir con esa labor. Dios siempre está presto para todos, pero Él utiliza hombres dispuestos. Hombres dispuestos
para realizar cierta labor. Cargar piedras. Muchos pudiesen decir, bueno, esa labor no es tan importante, pero dentro de la obra del Señor no hay cargo importante. Es tan importante tanto hacia el salón como estar aquí frente a ustedes predicando la palabra. Hombres dispuestos. Y el Señor sigue utilizando personas dispuestas. No se piense que como utilizo la palabra hombres, no están incluidas las mujeres. Hombres dispuestos para hacer la labor del Señor. Y cada uno de nosotros, seguramente el Señor sabe quién estará dispuesto para cumplir con X, Y, Z labor. Ministerios, muchos para servir. El domingo tenemos ministerio de la escuela bíblica, pero Dios quiere profesores, personas dispuestas para involucrarse en esta bella labor. Dispuestos, porque pudiésemos decirle a alguna persona, hazlo por favor, pero si no está dispuesto va a tener un ministerio totalmente mal. Hombres dispuestos para que se involucren con los hombres, con las mujeres, con todo. Iglesia dispuesta. Dispuestos para barrer, dispuestos para enseñar en grupos, dispuestos para todo. Así funciona la iglesia, mis amados. Se requiere de disposición. Estos hombres, reitero, pusieron unas piedras especiales en un lugar indicado por Josué. Tenían que levantar un altar, pero también hubo hombres representativos. Fue uno de cada tribu y cada hombre representativo estaba, valga la redundancia, representando a su tribu. Representativos. Dios nos llama para que nosotros seamos sus representantes. Nos llamó los ángeles. Nosotros, seres finitos, dedicados, pero fuimos los llamados por el Señor para que seamos representativos de su nombre, para que seamos embajadores de la causa de Cristo. Y bien saben ustedes que la función de un embajador es representar bien a su país. Hombres representativos de la obra de Cristo. Y un representante de Cristo no es el que se expresa bien, el que habla y conjuga los verbos perfectamente, sino el que en él ha encarnado su palabra, que no necesita decir mucho para mostrar que es del Señor. Hombres representativos, mis amados, disposición, teniendo en cuenta que somos representantes de Jesús. ¡Qué privilegio, mis amados! Que nosotros seamos representantes del poderoso, del Altísimo. Pero qué vergüenza que no lo seamos, que nos hagamos llamar hijos de Dios. Y soy una persona que mantiene conflicto, problemas, lleno de enemistades. Una persona que no es capaz de pedir perdón ni de perdonar. Ese es un mal embajador de Cristo. La vida está llena de oportunidades para que pongamos en práctica lo que el Señor
nos enseña. La palabra expresa que en cuanto dependa de nosotros estemos en paz con todos los hombres. Y si alguien no quiere estar en paz, problema de él con el Señor y Dios le tratará. Pero nosotros, embajadores de Cristo, representantes de Cristo, debemos ser prontos para buscar la reconciliación, perdonar, pedir perdón, como un digno hijo de Dios. En Mateo 11:29, la última a 30, solo el versículo 30 dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo que el Señor nos dice, su yugo, andar al lado de Él, no pretendamos ni adelantarnos ni quedarnos, es fácil, dice el Señor, y su carga es ligera. La carga del Señor será ligera cuando en verdad hemos decidido que el Señor sea el primero en nuestras vidas y que hemos decidido cargar con su cruz. Lucas 9:23-24 decía: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Cada día. Las cargas, tómalas, descansa sobre el Señor y sigámosle. Representativos, mis amados. ¿Quiénes levantarán esos memoriales? Hombres dispuestos y hombres representativos. Y somos llamados a eso, mis amados. No somos llamados a ser miembros inactivos, piedras muertas, sino piedras vivas, hijos proactivos en la maravillosa obra de Dios. Esa es una exigencia del poderoso para cada uno de nosotros. ¿Dónde reposan estos memoriales? Bien, hablando de memoriales, cuando vemos la cruz, recordamos el sacrificio del Señor. Cuando quienes han podido visitar la tumba donde estuvo Jesús y al encontrarla vacía, les trae a su mente la resurrección. Cuando compartimos la Santa Cena, se nos viene a nuestra mente su muerte, su sepultura y su resurrección, y el privilegio que tenemos como iglesia de ser partícipes de ese nuevo pacto, no de la sangre, perdón, no de la ley, sino del Espíritu, porque la ley mata, el Espíritu vivifica. ¿Dónde reposan estos memoriales? Los memoriales de los cuales les estoy compartiendo de Josué capítulo 4, esas 12 piedras donde levantaron un altar, reposan en medio del Jordán. Verso 9. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Josué le dice a estos hombres: van a levantar un altar en medio del Jordán. 12 piedras. Uno de cada tribu llevaba una gran piedra y las iban a ubicar en la mitad del Jordán. Y allí en la mitad estaban los sacerdotes que llevaban consigo el arca del pacto. El arca del pacto, el cual garantizaba la presencia de Dios.
Y al estar allí en el arca del pacto, todos los hombres iban a pasar sin ningún temor. Porque recuerden ustedes que el Jordán fue abierto para que el pueblo pudiese pasar. Tuvieron que descender, armar el altar y después salir. ¿Qué puede simbolizar estas piedras, este altar, allí en ese río seco? El Señor Jesús descendió de los cielos, se humilló, tomó forma de hombre, y la palabra expresa que tal fue su humillación que llegó hasta la muerte, y muerte de cruz. Simboliza esa humillación y la muerte del Señor en medio del Jordán. ¿Con qué propósito este altar? Para que todo el pueblo de Israel fuese enseñado de las verdades, de la victoria, de los privilegios que el Señor dio a ese pueblo escogido. Aquí no termina todo. También daba sobre el campamento de Gilgal. Estos memoriales también reposan en el campamento de Gilgal, versos 19 y 20. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Cruzan el Jordán y allí levantan otro altar. No son las mismas 12 piedras que estuvieron en el centro del río. Otras 12 piedras, y las ubica al otro lado del Jordán. Nótese, las primeras quedaron después sepultadas por el agua, porque el agua retoma su curso una vez pasan todos los sacerdotes. Quedaron sepultadas, indicándonos la muerte del Señor. Y estas piedras al otro lado, indicándonos la resurrección del poderoso Hijo de Dios. Y reposan. Bien dice aquí la palabra: y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal al lado oriental de Jericó. Estaban en una posición de privilegio ahora, listos para tomar esa tierra, porque el Señor le había dicho también: como estuve con Moisés, estaré contigo, y todo lo que pisares será para vosotros. Era la promesa del Señor para ellos. Estaban en la mejor ubicación, al lado de las piedras, el cual estoy simbolizando con la resurrección del Señor. Mis amados, nosotros también estamos en la mejor posición, al lado del Cristo resucitado, del Cristo victorioso. Allí, mis amados. Y ese altar era para ofrecer sacrificio. Nosotros ya no ofrecemos sacrificio. El sacrificio perfecto fue el de Jesús, Cordero de Dios, quien quitó el pecado del mundo. Estamos en un lugar de privilegio. Estamos en el campamento del Señor. Allí estamos. Pero no disfrutamos ese campamento porque nos dejamos abatir por las dificultades, nos dejamos abatir por los problemas. Y recuerden, mis amados, que cada memorial que Dios ha ordenado es de gran misericordia.
Así de propensos somos nosotros, porque a veces nos olvidamos de los privilegios que tenemos en Cristo y nos enfrascamos en las dificultades. Llenos de privilegios, Él ha hecho por nosotros lo más difícil, o lo hizo todo. Válgase la corrección, Él lo hizo todo por nosotros. Sus memoriales no siempre aparecen en agrupaciones de piedra, ni en templos hechos por mano, o en instituciones filantrópicas. Los memoriales importantes ahora somos cada uno de nosotros. Un memorial importante, un memorial súper importante en la obra del Señor. Bien, pero ya sabemos dónde reposan esos memoriales, pero ¿qué significado también pueden tener estos memoriales? Número 1, significan la misericordia de Dios. Verso 23, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. La misericordia de Dios. Este pueblo no hubiese podido pasar si Dios no estanca las aguas, si no seca ese río. Este fue un milagro, esto no es una historia ficticia, un milagro del Señor. La misericordia de Dios es nueva cada mañana y se extiende para cada uno de nosotros. Dios secará o abrirá campo, mis amados, delante de cada uno de nosotros, abrirá ese Jordán para que podamos cruzar. Si dio a su Hijo lo más hermoso, lo más preciado de sí, ¿cómo no nos dará esas pequeñeces? Ese Jordán que tienes al frente no te puede derrotar. Ese Jordán que tienes al frente no te debe abatir. Confía en el Señor. Dile: Señor, abre por favor este Jordán porque me estoy debilitando. Llega a Él de rodillas, Él te va a escuchar. Ese Jordán que te está estorbando, mis amados, el Señor lo abrirá. El Jordán puede ser tu esposa, tu esposo, tus hijos. El Jordán puede ser tus amigos, tus familiares. Dios hará lo apropiado, pero confiemos en Él, porque es imposible transitar por esta vida, caminar y no tocar una de tantas promesas que el Señor tiene para nosotros, su iglesia. Él abrirá ese Jordán. Confía en el Dios Todopoderoso. No confiemos en los hombres. Bien expresa su palabra en Jeremías: maldito el hombre que confía en el hombre. Si tu confianza está puesta en un hombre, por favor, arrepiéntete, confía solamente en el Señor, que Él abrirá ese Jordán, porque es misericordioso. Su misericordia, reitero, es nueva cada mañana. Hemos sido llamados para apropiarnos de la victoria que el Señor nos ofrece. Pero te pones un bulto de papa encima y no lo quieres soltar. Como aquella ilustración que va el campesino con el bulto de papa y pasa un amigo en su camioneta y le ofrece llevarlo al pueblo. Y se sube a la camioneta, pero no descarga el bulto de papa, sino que sigue con el bulto de papa ahí. Dios quiere que sueltes ese bulto de papa. Descansa en el Señor. Llevemos, dice su palabra, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi carga es ligera. Pero si quieres seguir con ese bulto de papa, mis amados, pues tendrás que seguir sufriendo. Recuerden, oren con fe al Señor, que Él abrirá ese Jordán
para cada uno de nosotros. Esos memoriales también nos hablan de la fidelidad de Dios. Versículo 10. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Dios es fiel. Dios es fiel por esencia. Él es fiel no porque nosotros seamos fieles con Él, porque nosotros somos infieles. Su pueblo escogido fue infiel. Nosotros le somos infieles, pero Él permanece fiel. Y tal es su fidelidad que hizo que sus sacerdotes se quedaran en la mitad del río para que todos pudiesen pasar. De no ser así, hubiesen fallecidos. Él es fiel. Él es fiel. Él no falta a sus promesas. Él no es hombre para arrepentirse. Y como dice, Él dio una orden a Josué. Y Josué, sabiendo de la fidelidad de Dios, la cumplió a cabalidad. Dios también te habla a ti y a mí por medio de su palabra, pero esa palabra ha de creerse. Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel, mis amados. Él no miente, Él es fiel y Él respalda a los que practican esa verdad y se ponen bajo la cobertura de su fidelidad. Continuando con esta temática, también dice que estos memoriales nos hablan sobre la gracia de Dios. Verso 18. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en el lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. La gracia. Entendemos que la gracia es ese favor que Dios nos hace sin que lo merezcamos. Una vez los sacerdotes cruzan y todo el pueblo ha cruzado, las aguas del Jordán toman su cauce otra vez. Toman su cauce otra vez. Dios tiene el control de todo y su gracia es infinita también. Todo lo del Señor es infinito y todos estos atributos hermosos del Señor están a disposición de su pueblo. La gracia de Dios. Dios en su gracia después suelta las aguas y el pueblo pudo apreciar esa gran verdad. Dios en su gracia, después de que tú hayas cruzado ese Jordán, suelta las aguas, pero para protegerte de los de atrás. Las soltará. Mis amados, entendamos por favor lo que Dios nos está enseñando. Esa gracia es infinita. Así como recibimos la salvación, todo lo que recibimos es por gracia. Una familia maravillosa cada uno de nosotros tenemos, unos hijos hermosos, un techo lindo para cada uno de nosotros, porque el que tenemos es el apropiado. Todo eso nos trata sobre la gracia de Dios. ¿Qué significan todos estos memoriales? También trata sobre el amor de Dios. Verso 22. Declararéis a vuestros hijos diciendo:
Israel pasó en seco por este Jordán. El amor de Dios, y tan grande es su amor que el Señor dice que sus prodigios han de ser enseñados a nuestros hijos. Pero lamentablemente hoy los padres están descargando esta responsabilidad a las instituciones educativas, a la iglesia, a la escuela bíblica, a los jóvenes, pero esto les compete a los padres. Y dice el Señor: enseñarán a vuestros hijos. Lo mismo que declara en Deuteronomio 18, si no estoy mal, del 9 al 14. Y estas palabras que yo os he enseñado estarán en vuestros corazones y se las enseñarán a vuestros hijos, y pondrán en las paredes, en los dinteles, todas estas verdades. Estos memoriales, mis amados, han de ser enseñados en los hijos, porque ellos serán los portavoces del Señor el día de mañana. De generación en generación ha de enseñarse. Que ninguno de ustedes, mis amados, sea el eslabón que se pierde, sino que se transmita de generación en generación. Estos memoriales también nos hablan del poder de Dios. Verso 24: para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Dios es poderoso, todopoderoso. Él pudo abrir un mar, pudo abrir el Jordán, porque es todopoderoso. Y el propósito es que todos los pueblos conozcan estas verdades. Pero también se nos dice claramente: para que temáis a Jehová vuestro Dios. El temor no siempre habla de la sola reverencia, también nos habla del pánico. Qué bonito que sigamos al Señor porque le respetamos, pero si no sirve caminar en esta forma, Dios usará su mano poderosa para enderezar a sus hijos, y esto ha de ocasionar sustico, porque la disciplina del Señor duele. El temor también es de susto, porque Dios hará lo necesario por el bienestar de su pueblo. Ya lo ha hecho y ahora hará lo que tenga que hacer para que su pueblo camine en las sendas que Dios ha trazado. Temor de susto. Y termino con una pregunta: ¿eres tú un memorial? ¿Eres tú un memorial? Que puedan los vecinos, amigos, familiares decir: es un memorial, es diferente. ¿Eres un memorial? Un memorial que no está estancado, un memorial que está poniendo en práctica lo que el Señor demanda, un memorial que puede sufrir persecuciones por causa de Cristo, un memorial que tiene como prioridad a Dios, un memorial que glorifica al Señor en todo lo que emprenda, un memorial activo. Que no seamos un memorial donde
echado al olvido. Un memorial, mis amados, que dejemos huellas, que no seamos invisibles, sino proactivos en la obra del Señor. ¿Eres tú un memorial que glorifica al Señor? ¿Eres tú un memorial que pone en práctica el servicio a la obra del Señor? ¿Eres tú un memorial que va a dejar de estar ahí sentado y se va a involucrar en la escuela bíblica? ¿Eres tú un memorial que va a apoyar las misiones? ¿Eres tú un memorial que va a apoyar la montaña? ¿Eres un memorial? ¿O simplemente un oidor y no quieres más de eso? La decisión es tuya, mis hermanos. La decisión es de cada uno de ustedes. Pero el llamado del Señor es para que seamos piedras vivas en su maravillosa obra. Oremos, por favor. Señor Dios, gracias por este tiempo, Rey Celestial, por tu palabra, por lo que nos enseñas. Y te pido, nuestro buen Padre, que cada uno de nosotros nos revistamos del overol que tú quieres que nos pongamos. Gracias, buen Dios, por mis amados aquí presentes. Y Señor, convencido estoy de que tu palabra, que es viva y eficaz, nunca regresará vacía. Bendito seas, Señor, por tu palabra y por haber dispuesto que nosotros seamos los emisarios de la verdad. No lo merecíamos, pero fue tu plan. Has dado, Señor Dios, muchos privilegios al género humano. Y no queremos fallarte, Señor, menos nosotros, que somos tus hijos. Somos ciudadanos del cielo. Padre, que cada uno de nosotros tomemos esa buena decisión de revestirnos de tu palabra, para que muchos conozcan que hay un Salvador, que es nuestro Señor Jesús, nuestro hermano mayor. Pido por eso, Rey Celestial, que seamos embajadores dignos de tu reino, en Cristo Jesús. Amén. Amén.